Bueno, vamos entonces con tu segunda pregunta. Gracias. ¿Está listo? Sí. Ok. Bueno, tú acabas de afirmar que Jesucristo no es el Señor de la ley. ¿Me puedes dar el pasaje bíblico que dice o demuestra que Jesucristo no es el Señor de la ley? Ok. Adelante. Lo que dice la Biblia es que Jesucristo es el Señor del sábado, o sea, del reposo. Ahora, si Jesucristo fuera el Señor de la ley, Él no tendría que haber seguido bajo la ley y cumplir sus preceptos. Pero Él cumplió todos los preceptos de la ley, porque nació bajo la ley. Y ahora sí, te lo voy a repetir, lo dice Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley, no por encima de la ley. Eso es doctrina tuya, es bajo la ley. Muchas gracias. A ver, temporizador. Listo. Entonces vamos con... Ay, yo había puesto el temporizador que no era de 1 minuto, ¿no? Sí. Entonces, no, pues vamos a seguir con los 2 minutos de acá. Ok. Ok. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, lo digo con mucho respeto, mi oponente no pudo probar lo que afirmó. ¿Para qué le hice esa pregunta? ¿Cuál fue el propósito, el objetivo, la meta y la finalidad por la cual yo hice ese cuestionamiento? Bueno, yo lo cuestioné con esto para poder exhibir, para poder evidenciar la falacia que él estaba haciendo, la falacia literalista o el argumento del silencio, ¿no? De que si la Biblia no lo registra, entonces no existe. Entonces yo se la devolví a la inversa. Si tú afirmas que porque la Biblia no dice que Jesucristo es el Señor de la ley, yo te regreso el mismo argumento preguntándote dónde dice que no es el Señor de la ley. La Biblia no dice que es el Señor de la ley y tampoco dice que no lo es. Pero nosotros creemos que Jesucristo es el Señor de la ley o que él vino a dar cumplimiento y a mostrar su superioridad en cuanto a la ley de Dios. No porque la Biblia lo diga, sino porque la Biblia lo demuestra, porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo magnifica e interpreta la ley. Por ejemplo, cuando dice que nosotros escuchamos que se nos dijo que no cometiéramos adulterio. Pero él dice, pero cualquiera que, más yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Um, y así el Señor Jesucristo nos enseña o nos da varios ejemplos, como cuando dice que estaba escrito en la ley que odiáramos a nuestros enemigos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, mas yo os digo, amad al enemigo. Entonces, esa capacidad para interpretar la ley y para poder ser Señor de la ley, Jesucristo lo demostró con hechos. Por eso nosotros creemos que Él es el Señor de la ley. No porque la Biblia lo diga, sino porque la Biblia lo demuestra con los ejemplos que ya les he dado, con el ejemplo del sábado y otros más. Por tanto, aunque él no me pudo dar el texto donde dice que el que toque a un leproso, el leproso será impuro, aunque ese texto existiera o esa declaración existiera, él no puede afirmar que Jesucristo fue manchado de pecado por tocar a un leproso porque él es el Señor de la ley y él puede hacer en el sentido correcto de la palabra lo que él quiera. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos con mi pregunta. Ok, voy a empezar. Números 19:11 dice que el que toque un muerto, cualquier cadáver humano, será impuro 7 días. Y en adelante dice cómo se va a purificar. Ahora dice Lucas 7:11 en adelante, y sucedió que a continuación se fue a la ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó al muerto, el féretro. Los que lo llevaban se pararon y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y se lo dio a su madre.
Entonces Jesús quedó impuro porque Jesús, la ley dice que el que toca a un muerto es impuro. ¿Me explicas eso, por favor, nuevamente? Claro que sí. ¿Ya pusiste mi tiempo? Uh-huh. Ok. No, no quedó impuro y la explicación es la misma y te la voy a volver a repetir con mucho respeto, amigo Rodrigo Calvo, porque creo que no te quedó claro. Jesucristo, él podía interpretar la ley, podía cumplir la ley y podía incluso aparentemente quebrantarla, aunque no la quebrantaba como tal. Porque podemos ver en múltiples casos cómo Jesucristo hizo cosas que para los judíos estaban prohibidas y también en la ley estaban prohibidas. Ya les puse el ejemplo del sábado. En la Biblia estaba prohibido, por ejemplo, está prohibido en el Antiguo Testamento hacer obras en el sábado, pero Jesucristo sanaba en el sábado. Los apóstoles de Jesucristo tomaron espigas en el día sábado. Um, y entonces, lo que son los fariseos y lo que eran los saduceos acusaron a Jesucristo de quebrantar la ley precisamente porque él no guardaba los mandamientos o no guardaba el sábado como lo hacían los judíos. Pero eso no quiere decir que Jesucristo fue un rebelde, no quiere decir que Jesucristo quebrantó la ley. Estaba prohibido para los rabinos hablar con mujeres y Jesucristo hablaba con mujeres, habló con la mujer samaritana y tenía mujeres que le ayudaban en su ministerio. También podemos ver, como ya lo expliqué en mi pregunta, en mi respuesta anterior, cómo el Señor Jesucristo, Mateo 5:17, dice que Él vino a dar cumplimiento. Dice, porque no he venido a abolir la ley y los profetas, no penses que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 43, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, ¿qué está citando? Levítico 19:18. ¿Sí? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, etcétera, etcétera. Entonces aquí Jesucristo está citando Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21 y Levítico 19:18. Y Jesucristo dice, os fue dicho, ¿dónde? En la ley, que aborrezcan al enemigo, pero yo les digo que lo amen. ¿Acaso amar al enemigo aparentemente no estaba contradiciendo a la ley? Sí, pero Jesucristo vino a cumplir la ley. Él es el Señor de la ley. Él pudo magnificar y enseñarnos la forma de interpretar los mandamientos de Dios. Así que si para los hombres comunes tocar a un muerto los contaminaba, a Jesucristo no. ¿Por qué? Pues pregúntaselo a Dios. Pero la Biblia nos da la evidencia de que Jesucristo en más de una ocasión hizo cosas que aparentemente contradecían la ley, y eso no demuestra que María es inmaculada y tampoco demuestra que Jesucristo pecó. Y me sorprende demasiado cómo mi amigo Rodrigo es capaz de llamarle pecador a Cristo con tal de defender un dogma de su iglesia. Gracias. Con respeto lo digo, pero es la verdad. Bueno, esto deja en evidencia cómo Isaac confunde la impureza ritual de la ley con el pecado, porque él quiso inferir que la impureza de la ley era pecado y que por eso María pecó. O sea, él no ha logrado probar que María pecó. Él dijo que María pecó porque tuvo que presentar 2 pichones. Sí, pero eso es la ley. Y Jesucristo también tocó leprosos, tocó muertos, y eso está bajo la ley. Por lo tanto, él quedó impuro bajo la ley, ¿sí? Pero la impureza no es pecado, porque como ya les dije, o sea, el dogma no dice que María no fue impura en la ley. Lo que dice el dogma es que María nació, fue concebida sin pecado, sin pecado. Por ningún lado estamos hablando de impurezas rituales en el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso lo tiene en su imaginación él. Y por eso intentó equiparar la impureza con el pecado. Y por eso él trastabilló. Ustedes escucharon ahorita que respondió, que dijo que Jesús estaba por encima de la ley y por eso él no cumplió la ley y dio el ejemplo del sábado. Bueno, primero que todo, lo que Jesús hizo fue no obedecer las normas, las doctrinas de hombres que se habían inventado los fariseos frente al sábado, pero él cumplió la ley.
Y de hecho, él primero dice, Jesús no cumplió la ley. Y después dijo, Jesús cumplió toda la ley. Entonces, al fin, ¿qué? ¿No la cumplió o la cumplió toda? Él mismo se contradice con tal de tratar de por debajear la imagen de la Virgen María. Y así pues ya queda totalmente refutado. Eso es todo.